Bienvenidos un día más a su canal favorito, ese rinconcito virtual donde desmenuzamos los salseos más jugosos, analizamos los outfits más icónicos y, por supuesto, nos emocionamos juntas con las historias de amor que nos roban el corazón. Y hoy, damas y caballeros, tenemos un plato fuerte. Prepárense porque vamos a hablar de Afra, sí, la talentosísima Afra Saraolu, y de Mert Ramazan Demir, el galán que nos tiene a todas suspirando. ¿Están listas? Porque lo que les voy a contar hoy es de no creer. Hoy vamos a sumergirnos en el intrigante mundo de Afra y Mert, esa pareja que nos tiene en un sinvivir, con rumores que van y vienen, confirmaciones a medias y una química en pantalla que traspasa la televisión. Pero hoy vamos a centrarnos en un mensaje en particular, un mensaje de Mert que, según dicen las lenguas más viperinas, dejó a Afra completamente sorprendida y, lo más importante, enamorada. Sí, amigas, así como lo oyen. Pero antes de que empecemos con todo este drama romántico, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevas por aquí o si simplemente se les ha olvidado darle al botoncito mágico, suscríbanse al canal. No se imaginan la cantidad de contenido increíble que estamos preparando para ustedes. Noticias frescas, chismecitos jugosos, análisis de tendencias y mucho, mucho más. Así que ya saben, un clic no les cuesta nada y a nosotros nos ayudan un montón a seguir creando contenido que les encante. Y activen la campanita por favor, porque así YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como saben, Afra y Mert protagonizaron la serie Yalan, un auténtico fenómeno turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y como suele suceder en estos casos, la química entre los protagonistas traspasó la pantalla. Los rumores de un romance comenzaron a circular casi desde el primer día de grabación. Y con razón. Basta con verlos juntos, la forma en que se miran, la complicidad que transmiten. Es evidente que hay algo más allá de una simple amistad. Pero a pesar de las constantes preguntas de la prensa y de las indirectas de los fans, Afra y Mert siempre se han mantenido herméticos sobre su relación. Han jugado al despiste, han negado los rumores, han dicho que son solo amigos. Pero claro, nadie les cree del todo, ¿verdad? Sobre todo porque de vez en cuando aparecen fotos y vídeos que demuestran que entre ellos hay algo especial. Vacaciones juntos, cenas románticas, miradas cómplices. La evidencia es abrumadora. Y es aquí donde entra en juego el famoso mensaje. Según fuentes cercanas a la pareja, Mert le envió un mensaje a Afra que la dejó completamente impactada. Un mensaje que al parecer contenía una declaración de amor en toda regla. Un mensaje que, según cuentan, hizo que Afra se derritiera por completo. Ahora bien, ¿cuál era el contenido exacto de ese mensaje? Esa es la pregunta del millón. Lamentablemente no tenemos la transcripción literal. Pero basándonos en lo que hemos podido averiguar y en el análisis de su lenguaje corporal en las entrevistas, podemos hacernos una idea bastante clara de lo que pudo haber dicho Mert. Imaginemos la escena. Afra, probablemente cansada después de una larga jornada de grabación, revisa su teléfono. Y allí está, un mensaje de Mert. Un mensaje que comienza con algo sencillo, un hola, Afra. Pero luego las palabras empiezan a tomar un cariz diferente. Mert le dice algo así como, sé que hemos intentado mantener las cosas en secreto, sé que hemos negado los rumores. Pero ya no puedo seguir negando lo que siento por ti. Desde el primer día en que te vi, me quedé prendado de tu belleza, de tu talento, de tu personalidad arrolladora. Me encanta tu sentido del humor, me encanta tu inteligencia, me encanta tu forma de ver el mundo. Eres una persona increíble, Afra, y me siento muy afortunado de tenerte en mi vida. Uf. ¿Verdad que se les pone la piel de gallina? Pero la cosa no termina ahí. Según nuestras fuentes, Mert continuó diciendo algo así como, sé que da miedo dar este paso, sé que hay mucho en juego. Pero estoy dispuesto a arriesgarlo todo por ti. Quiero estar contigo, quiero compartir mi vida contigo. Quiero despertarme cada mañana a tu lado y verte sonreír. ¿Qué dices, Afra? ¿Te arriesgas conmigo? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué emoción! Un mensaje digno de una película romántica. No me digan que no se imaginan a Afra leyendo el mensaje con los ojos brillando, una sonrisa enorme en el rostro y el corazón latiendo a 1000 por hora. Según dicen, la respuesta de Afra fue un sí rotundo. Un sí que selló su amor y que los llevó a dar el siguiente paso en su relación.
Por supuesto, todo esto son especulaciones basadas en lo que hemos podido averiguar. Nadie sabe a ciencia cierta lo que realmente ocurrió. Pero lo que sí es cierto es que después de ese mensaje, la relación entre Afra y Mert se intensificó. Se les vio más juntos que nunca, más cariñosos, más felices. Y aunque seguían negando los rumores ante la prensa, su lenguaje corporal los delataba. Además, hay otro detalle importante que no podemos pasar por alto. Poco después de que se filtrara la noticia del famoso mensaje, Afra publicó una foto en su cuenta de Instagram que dejó a todos sus fans boquiabiertos. Una foto en la que aparecía sonriendo, radiante, con un brillo especial en los ojos. Y en la descripción de la foto, escribió una frase que muchos interpretaron como una clara referencia al mensaje de Mert: a veces, las palabras no son necesarias. ¡Boom! Declaración en toda regla. ¿O no? Ustedes dirán. Pero para nosotras no hay duda de que Afra estaba confirmando, de forma sutil, que había recibido un mensaje que le había cambiado la vida. Un mensaje que la había enamorado aún más de Mert. Ahora bien, llegados a este punto, es importante preguntarnos, ¿por qué Afra y Mert siguen negando su relación ante la prensa? ¿Por qué no se animan a confirmar lo que todos ya sabemos? Las razones pueden ser varias. En primer lugar, es posible que quieran proteger su intimidad. Ser una pareja famosa tiene sus desventajas. La prensa los persigue constantemente, los fans los acosan en la calle, cada uno de sus movimientos es analizado al milímetro. Es comprensible que quieran mantener su relación alejada de todo ese ruido mediático. En segundo lugar, es posible que estén esperando el momento adecuado para hacer el anuncio oficial. Quizás quieran esperar a que termine la serie, o a que tengan un poco más de tiempo libre para disfrutar de su relación sin presiones. Y en tercer lugar, es posible que simplemente no estén seguros de lo que quieren. Las relaciones son complicadas, y más aún cuando se trata de dos personas famosas que trabajan juntas. Quizás necesiten un poco más de tiempo para consolidar su relación antes de hacerla pública. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Afra y Mert siguen jugando al despiste. Pero nosotras, sus fans incondicionales, seguiremos aquí, apoyándolos y esperando pacientemente el día en que decidan gritar su amor a los cuatro vientos. Y hablando de esperar pacientemente, mientras esperamos ese momento, podemos seguir disfrutando de su química en pantalla, de sus miradas cómplices, de sus sonrisas enamoradas. Porque al final del día, lo importante es que sean felices. Y si están felices juntos, nosotras también lo estamos. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. En resumen, hemos hablado del famoso mensaje de Mert que, según dicen, dejó a Afra completamente sorprendida y enamorada. Hemos analizado el posible contenido de ese mensaje y hemos especulado sobre las razones por las que Afra y Mert siguen negando su relación ante la prensa. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, quiero pedirles un favor. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este salseo. ¿Creen que Afra y Mert están realmente enamorados? ¿Creen que algún día confirmarán su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigas y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, por su cariño y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Ahora vamos a profundizar un poco más en esta historia. Porque como buenas detectives del amor que somos, no podemos dejar cabos sueltos. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada rumor, para intentar desentrañar la verdad detrás de este romance que nos tiene a todas en vilo. Empecemos por Yalan. Esta serie no solo ha sido un éxito arrollador en Turquía, sino que también ha conquistado audiencias en todo el mundo. ¿Por qué? Porque tiene todos los ingredientes para engancharnos, una trama adictiva, personajes complejos y por supuesto, una química innegable entre los protagonistas. La historia de Seyran y Ferit, interpretados por Afra y Mert respectivamente, es un torbellino de emociones que nos mantiene pegadas a la pantalla. Sus altibajos, sus conflictos, sus momentos de ternura.
Todo ello contribuye a crear una atmósfera de tensión romántica que es imposible de ignorar. Y claro, la química entre Afra y Mert es fundamental para que esta historia funcione. No es solo que sean actores talentosos, es que también hay una conexión genuina entre ellos. Se nota en cada mirada, en cada toque, en cada sonrisa. Es como si fueran almas gemelas destinadas a encontrarse. Y eso, mis amores, es algo que no se puede fingir. Pero ¿cómo surgió esta química? ¿Fue amor a primera vista? ¿Se fue desarrollando poco a poco durante el rodaje? Es difícil saberlo con certeza. Pero lo que sí sabemos es que desde el principio se sintieron atraídos el uno por el otro. Se complementaban a la perfección, se reían juntos, se apoyaban mutuamente. Y con el tiempo esa atracción se fue transformando en algo más profundo. Los fans de la serie fueron los primeros en darse cuenta. Empezaron a notar las miradas furtivas, los gestos cariñosos, las sonrisas cómplices. Y por supuesto empezaron a shippearlos con todas sus fuerzas. Los comentarios en las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de deseos de que estuvieran juntos, de teorías sobre su relación. Y es que cuando una pareja tiene tanta química en pantalla, es inevitable que los fans se ilusionen con la idea de que su amor trascienda la ficción. Pero como ya hemos dicho, Afra y Mert siempre han negado los rumores. Han insistido en que son solo amigos, en que la química que se ve en la pantalla es producto de su trabajo como actores. Pero claro, nadie les cree del todo. Porque, como dice el dicho, donde fuego hubo, cenizas quedan. Y en este caso, las cenizas son bastante evidentes. Ahora volvamos al famoso mensaje. ¿Qué fue lo que realmente escribió Mert? Como no tenemos la transcripción literal, tenemos que recurrir a la imaginación. Pero basándonos en lo que sabemos de Mert, podemos hacernos una idea bastante clara de lo que pudo haberle dicho a Afra. Mert es un hombre sensible, romántico y apasionado. Es un hombre que sabe expresar sus sentimientos con palabras. Y cuando está enamorado, no tiene miedo de mostrarlo. Así que es muy probable que su mensaje a Afra haya sido una declaración de amor sincera y conmovedora. Imaginemos que Mert le escribió algo así como: Afra, eres la mujer más increíble que he conocido en mi vida. Desde el primer momento en que te vi, supe que eras especial. Me encanta tu belleza, tu talento, tu inteligencia. Me encanta tu sentido del humor, tu energía, tu pasión. Eres una persona única y maravillosa, y me siento muy afortunado de tenerte en mi vida. Sé que hemos intentado mantener las cosas en secreto, sé que hemos negado los rumores. Pero ya no puedo seguir ocultando lo que siento por ti. Estoy enamorado de ti, Afra. Y quiero estar contigo para siempre. Quiero compartir mi vida contigo, quiero construir un futuro contigo. Quiero despertarme cada mañana a tu lado y verte sonreír. Sé que da miedo dar este paso, sé que hay mucho en juego. Pero estoy dispuesto a arriesgarlo todo por ti. Porque creo que nuestro amor vale la pena. Creo que estamos destinados a estar juntos. ¿Qué dices, Afra? ¿Te arriesgas conmigo? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué romántico! Un mensaje que derretiría hasta el corazón más frío. No me digan que no se imaginan a Afra leyendo el mensaje con los ojos llenos de lágrimas, una sonrisa radiante en el rostro y el corazón a punto de explotar. Y como ya hemos dicho, la respuesta de Afra fue un sí rotundo. Un sí que selló su amor y que los llevó a dar el siguiente paso en su relación. Un sí que cambió sus vidas para siempre. ¿Pero qué pasó después del mensaje? ¿Cómo cambió su relación? Según nuestras fuentes, después del mensaje, Afra y Mert se volvieron inseparables. Pasaban todo el tiempo juntos, tanto dentro como fuera del set de grabación. Se les veía más felices que nunca, más enamorados que nunca. Empezaron a hacer planes juntos, a viajar juntos, a compartir sus sueños y sus miedos. Se convirtieron en el apoyo incondicional el uno del otro, en el confidente más cercano, en el mejor amigo. Y aunque seguían negando los rumores ante la prensa, su lenguaje corporal los delataba. Sus miradas eran más intensas, sus toques más cariñosos, sus sonrisas más cómplices. Era evidente que estaban enamorados hasta las trancas. Además, empezaron a dejar pistas en sus redes sociales. Fotos en lugares similares, canciones con letras románticas, mensajes encriptados. Todo ello alimentaba aún más la ilusión de sus fans. Y como ya hemos mencionado,
la foto de Afra en Instagram con la frase "a veces, las palabras no son necesarias", fue la confirmación definitiva para muchos. Era como si Afra estuviera gritando a los cuatro vientos que estaba enamorada de Mert, pero sin decirlo con palabras. Pero a pesar de todas estas pistas, Afra y Mert siguen negando su relación. ¿Por qué? ¿Qué los impide confirmar lo que todos ya sabemos? Como ya hemos dicho, las razones pueden ser varias. Pero quizás la razón más importante es el miedo. El miedo a la exposición mediática, el miedo al juicio público, el miedo a que su relación se vea afectada por la fama. Es comprensible que Afra y Mert quieran proteger su intimidad. Ser una pareja famosa tiene sus desventajas. La prensa los persigue constantemente, los fans los acosan en la calle, cada uno de sus movimientos es analizado al milímetro. Es como vivir en una pecera. Además, su relación se ha desarrollado en el contexto de una serie de televisión. Y eso añade aún más presión. Tienen que lidiar con las expectativas de los fans, con las exigencias de la productora, con los rumores y las especulaciones de la prensa. Así que es muy probable que Afra y Mert estén esperando el momento adecuado para hacer el anuncio oficial. Quieren asegurarse de que su relación es sólida y estable antes de exponerla al ojo público. Quieren proteger su amor de todas las influencias externas. Y mientras tanto siguen disfrutando de su relación en la intimidad. Se siguen amando, se siguen apoyando, se siguen haciendo felices el uno al otro. Y eso es lo que realmente importa. Porque al final del día, lo importante es que Afra y Mert sean felices. Y si están felices juntos, nosotras también lo estamos. Seguiremos aquí apoyándolos y esperando pacientemente el día en que decidan gritar su amor a los cuatro vientos. Y mientras esperamos ese momento seguiremos disfrutando de su química en pantalla, de sus miradas cómplices, de sus sonrisas enamoradas. Porque al final del día, el amor es lo que mueve el mundo. Y el amor entre Afra y Mert es un amor que nos inspira y nos emociona. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. En resumen, hemos hablado del famoso mensaje de Mert que, según dicen, dejó a Afra completamente sorprendida y enamorada. Hemos analizado el posible contenido de ese mensaje y hemos especulado sobre las razones por las que Afra y Mert siguen negando su relación ante la prensa. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, quiero pedirles un favor. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este salseo. ¿Creen que Afra y Mert están realmente enamorados? ¿Creen que algún día confirmarán su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigas y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, por su cariño y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y que viva el amor entre Afra y Mert. Larga vida a Yalan. Y que sigan haciéndonos soñar.